Asiento. En esta mañana tenemos la exhortación de los labios del anciano José Vázquez, Yoito. Y si alguno se pregunta por qué el pastor no ha estado predicando, es que he tenido 3 semanas de estudios / descanso, así que los ancianos han tomado la palabra para poder exhortarla, así que espero ya, si no el próximo domingo, el de más arriba, volver al púlpito y volver a exhortar, a predicar la palabra de Dios. Así que el que tenga oído para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, que así lo haga. Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido un reto para mí, porque, ¿verdad? Es un tema a ser delicado, pero se tiene que hablar. Y es lo que nos tocó, ¿verdad? Cuando exhortamos expositivamente, es lo que hacemos estudios continuos de lo que dice la palabra, así que a veces hay temas más simples, a veces hay temas más complejos. Pero hoy vamos a estar hablando un poco de un fenómeno que surgió en los años 90 y 2000 en Estados Unidos y Puerto Rico también, que tenía que ver con el concepto de la pureza sexual. Entonces, en los años 90 y 2000 surgió este movimiento dentro de la iglesia evangélica en Estados Unidos y Puerto Rico que se llamaba El verdadero amor espera, o True Love Waits. Y era el concepto enfocado en jóvenes, típicamente solteros, donde se les promovía, se les enseñaba a buscar tener abstinencia sexual y se hacía un compromiso, se les daba un anillito, ¿verdad? Y todo eso, honestamente, era bueno. Y se les enseñaba también que la pureza sexual no tenía que ver solamente con el acto final de la intimidad sexual, sino también con el concepto de brincar pasos, hacer cosas antes de casarse, como por ejemplo se les decía, pues mira, eviten el contacto físico, los besos, quizás las caricias, ¿verdad? Para que no caigan en inmoralidad sexual. Entonces, como hemos dicho, el concepto en sí no es que era malo, ¿verdad? Eso eran buenos consejos, es lo que Dios manda en su palabra, pero le faltaba algo. Y a ese movimiento bien fuerte le faltó el concepto de que solamente enseñaron mecanismos, y uso esa palabra con cierta fuerza, se le enseñó mecanismos, estrategias a estos jóvenes, pero no se les enseñó que todo esto dependía de Jesucristo y su Espíritu Santo. Entonces se creó un concepto de no tener misericordia ni gracia para aquellos que cayeron en inmoralidad sexual. De hecho, mucha gente pensaba, esos jovencitos, ya yo perdí la pureza, por ende ya no la puedo recuperar. A eso se añade que en los años 2010 por ahí surgieron muchos escándalos de líderes del movimiento, ¿verdad? Muy prominentes que cayeron en inmoralidad sexual, jóvenes que aún siguiendo esos mecanismos y estrategias cayeron también en inmoralidad sexual. De hecho, los cantantes del grupo Jonas Brothers fueron parte de ese escándalo. Hubo muchos matrimonios deshechos que terminaron en divorcio porque el objetivo para casarse era egoísta. No era, ¿verdad?, amar a su esposa, a su pareja, sino que era casarse para tener permiso para tener intimidad sexual, no por amor ni para la gloria de Dios. Y uno de los proponentes más grandes, el pastor o expastor Joshua Harris de la mega iglesia en Kentucky, que escribió libros como Le dije adiós a las citas amorosas o I Kissed Dating Goodbye, que era un libro de mecanismos y estrategias para, ¿verdad?, manejar el concepto de cómo tener una buena relación con una pareja del sexo opuesto. Y él mismo, años después, se dio cuenta del error y rechazó su libro, rechazó lo que escribió. Pero el escándalo no es solamente que rechazó lo que escribió en el libro, sino que él rechazó el cristianismo. Él dejó a su esposa y a sus hijos, se divorció, los dejó perdidos, dejó su iglesia y dejó el cristianismo ortodoxo. Y les hablo esto, hermanos, porque hoy vamos a ver que el apóstol Pablo exhorta hoy de forma particular a la iglesia de Tesalónica a vivir en santidad y pureza sexual como una forma de ese abundar que hablamos la vez pasada, de andar y agradar a Dios. Pero el apóstol les repite y les recuerda a la iglesia que esta es la voluntad de Dios para ellos, pero que no es por medio de mecanismos y estrategias humanas,
sino que es por la obra de santificación que Dios mismo hace en cada uno de ellos. Y si me permiten, se ponen de pie si su condición física se lo permite. Vamos a leer el pasaje en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 8. 1 de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 8. Estoy leyendo, ¿verdad?, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y he dividido esta exhortación en 2 puntos. El punto 1, hablando de los versículos 3 al 6a, es la voluntad de Dios es que su iglesia ande en santidad y pureza sexual. La voluntad de Dios es que su iglesia ande en santidad y pureza sexual. Y el punto 2, que va desde los versículos 3, la segunda parte, 3b, hasta el 8, Dios mismo cuida y preserva a su iglesia en el camino de la santidad y pureza sexual. Dios mismo cuida y preserva a su iglesia en el camino de la santidad y la pureza sexual. Entonces, si vamos al primer punto, hermano, en los versículos 3 al 6a, vemos que Pablo empieza diciendo a la iglesia en Tesalónica, porque esta es la voluntad de Dios, hermano, su santificación. Y quiero hablar porque el preámbulo de Pablo aquí es que él va a hablar de la pureza sexual, pero en el contexto de la santificación. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, Dios los sacó de los ídolos, los trajo a donde él mismo, los separó, los santificó para que ahora puedan agradar a Dios. Entonces ese concepto de santificación viene desde el Antiguo Testamento. Pablo le tiene que haber enseñado eso a la iglesia. Versículos como Levítico 11:45, el Señor mismo decía, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Ese es el concepto. Dios llama a su pueblo para santidad. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 35, define qué es la santificación. Y quiero leérselos para que lo tengamos en cuenta porque es el contexto de esta exhortación. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser, según la imagen de Dios, y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir la justicia. Y dentro de este marco, hermano, Pablo va a dar 3 exhortaciones o 3 detalles de la exhortación a la iglesia. Cada una, ¿verdad?, empieza más o menos con un qué, y luego va a dar razones por las cuales hay que seguir esos qué, pero que esos qué están, esas razones están enmarcadas dentro de cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, si hago, ¿verdad?, como un detalle que les dejo saber, Pablo no va a dar mucho detalle aquí, así que no se asusten. Pablo es muy sabio, pero de igual forma Pablo les dice a ellos que les está recordando. Y yo quisiera hacer lo mismo, yo les estoy recordando, yo no voy a hablar mucho en detalles, ¿verdad?, que puedan traer cierto sonrojo a nuestra conversación de hoy, pero sí en esta iglesia se habló en la escuela bíblica del 7º mandamiento, de no cometer adulterio. Recuerden eso, búsquenlo, repásenlo, se habla mucho ahí en detalle. Y las 3 exhortaciones que va a hablar Pablo tienen que ver con desviaciones de lo que es el diseño de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios para una pureza sexual? Pues finalmente el matrimonio. Entonces, hermano, quiero hablar un poquito del matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre, varón de nacimiento, esa aclaración hay que hacerla hoy, un hombre varón de nacimiento con una mujer, hembra de nacimiento, ante Dios. Es una unión ante Dios, ¿verdad?, que típicamente se hace ante la iglesia un ministro o un representante del Estado.
quiero que sepan que el matrimonio no es un pedazo de papel, es un pacto moral, legal y social. Tampoco el matrimonio es una construcción social, que el mundo se lo inventó para manipular y reprimir al ser humano. No, es un mandato de Dios a la humanidad desde la creación, y lo pueden ver en Génesis 2:24. Así que, hermano, lo que vamos a estar hablando hoy, quiero que sepan que aplica a la iglesia de Tesalónica, pero también a nosotros, no importando la edad. Esto aplica a niños, jóvenes, adultos y ancianos. No depende de la edad. La iglesia, Pablo llama a la iglesia a pureza sexual y es a la iglesia en su totalidad. Así que vamos a empezar. Esa primera exhortación, o ese primer qué, verso 3b, Pablo dice que se abstengan de inmoralidad sexual. Que se abstengan de inmoralidad sexual. Ese es el primer qué. La inmoralidad sexual, mis hermanos, es todo pensamiento, palabra y acción relacionados a la intimidad sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Vuelvo y les digo, si van al Catecismo Mayor, pregunta 137 a la 139, hay mucha información y mucho detalle de qué es. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia aquí que se abstengan. Ese verbo es bien fuerte, hermano. Él está diciendo, no miren la inmoralidad sexual ni de lejos. De hecho, piensen en esto como la historia de José con la esposa de Potifar, que cuando la esposa de Potifar quería seducirlo a inmoralidad sexual, él no se puso a decirle, hermanita, vamos a buscar en la Biblia qué dice, vamos a ver aquí. No, él salió corriendo. Eso es lo que está diciéndole Pablo a la iglesia, absténganse. Y está usando un juego de palabras, Pablo, ahí. Pues Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes son los santos separados del mundo, que están en santificación, en separación, pues tienen que separarse fuertemente de la inmoralidad sexual. Entonces Pablo está dando este mandato a una iglesia en un mundo muy parecido al de nosotros hoy, donde la inmoralidad sexual no solamente era rampante, sino que se toleraba, en muchos casos tenía que ver hasta con sectas religiosas y hasta se aplaudía. Y Pablo le deja saber esto a la iglesia para guardarlos, para que puedan seguir en santificación. Segunda exhortación, o segundo qué, versos 4 al 5. Este es interesante. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces aquí Pablo va a hablar un poquito de contraste, de diferencias. Él está diciendo a la iglesia, mire, cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Y se lo dice a cada miembro de la iglesia. Y lo que le está diciendo es, hermanos, controlen sus deseos. Ese concepto de su propio vaso es una forma elegante de Pablo decir, controlen sus deseos sexuales. Hay comentaristas y gente que traduce que dice, controlen su órgano sexual, su parte privada. Y para que estemos claros, la sexualidad y las relaciones sexuales son un regalo de Dios a la humanidad. Y son buenas, Dios los creó buenos. Es por el pecado que estamos aquí hablando de guardarnos en pureza sexual. Entonces todo cristiano soltero y casado tiene que controlar sus deseos y sus actividades sexuales, mis hermanos. No importando la edad, no importando dónde usted cree que está, si está casado, soltero, es jovencito, niño, adulto, mayor, tiene que tener ese control, especialmente bajo el vínculo del matrimonio. Y cuando Pablo habla de santificación y honor, él está diciéndole a la iglesia, la santificación es algo personal. Guarden su santificación. Pero el honor es al prójimo. El honor es al prójimo y a Dios. Así que no vean al prójimo como objetos sexuales de forma egoísta, sino que busquen ser santos y vean a los otros con la dignidad que deberían tener. Y ese es el contraste que Pablo hace cuando dice, no como los gentiles que no conocen a Dios, que andan en pasiones degradantes. Y hermano, en la época estaba ese concepto del egoísmo, de que la sexualidad era solo para satisfacer deseos. Y eso es igual hoy, lamentablemente. Entonces las personas, Pablo está diciendo, esos gentiles que no se conocen a Dios, lo que dicen, a mí ni me importa ser santo y puro, pero tampoco me importa el honor de los demás. Para mí todo lo demás son objetos de placer. Entonces Pablo le dice a la iglesia y nos dice hoy, iglesia, ustedes conocen al Dios que los llamó y los santificó. Pues entonces controlen sus deseos sexuales de forma tal que puedan abundar en santidad y pureza sexual y honren a Dios y a su prójimo, pero no anden en pasiones como los gentiles que no conocen a Dios.
Y aquí como un pequeño cambio, Pablo le está hablando a gentiles en Tesalónica. Pero Pablo no ve a la iglesia de Tesalónica como, ¿verdad? Se habla en Gálatas como judíos y gentiles. Él ve al pueblo de Dios, al pueblo santo de Dios. Y por eso él le dice, no sigan a los gentiles que no conocen a Dios, porque ustedes sí conocen a Dios. Entonces, mis hermanos, la tercera exhortación, el tercer qué, o tercero qué decía cuando escribí esto. El tercer qué, el versículo 6a, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Y aquí Pablo está dando un pequeño cambio, por así, un pequeño pedazo de sabiduría. Sepamos que todo pecado que nosotros cometemos es contra Dios, primero que nada. Pero ahora Pablo también les recuerda a la iglesia de tesalonicenses que la inmoralidad sexual afecta también los intereses y los derechos de otras personas. Entonces, cuando Pablo habla aquí de que nadie defraude a su hermano, lo que está diciendo es que ninguno de ustedes pase el límite de algo, el límite de un territorio, de una finca, que nadie pase ese límite abusando de la confianza del hermano. Entonces, yo recuerdo que en mi época hablaban allá en el barrio de Llano de Bonito de que eso de meterse en la finca de alguien más era para problemas. Y yo pensaba que lo decían de una forma, ¿verdad? Como que yo creo que no están hablando de finca nada más, están hablando de otras cosas. Lo que no sabía era que tenía que ver, ¿verdad? O tiene fundamento bíblico. Pablo le está diciendo a la iglesia, ninguno de ustedes pase el límite de la santidad y el honor establecido por Dios y se meta, sexualmente hablando, en el territorio, en la finca de alguien más, abusando de la confianza de este. Entonces, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado hoy, pero el mundo cuando habla de estas cosas siempre está diciendo, no, lo que yo haga en privado es problema mío, yo puedo hacer todo lo que me dé la gana sexualmente en privado porque eso no afecta a nadie más. Eso es mentira. Pablo está diciendo que toda inmoralidad sexual es pecado contra Dios, pero también defrauda, roba la dignidad de los hermanos y el prójimo. Y vemos ejemplos como en el adulterio, en la fornicación. Usted está robándole la dignidad a la otra persona. Está afectando, defraudando a los papás y mamás de esa familia. Está defraudando la sociedad. Y si es cristiano, está defraudando, está abusando de la confianza que le ha dado a la iglesia. Y cuando hablamos de, ¿verdad?, de homosexualismo, lesbianismo, transgénero, de igual forma, eso defrauda al prójimo y a la sociedad. ¿Y cuál es el resultado, hablando de Puerto Rico y Estados Unidos? Que esa defraude lo que ha traído es destrucción. Por ejemplo, vemos un aumento gigante en abortos, porque la gente quiere tener promiscuidad sexual y después no vivir con los embarazos. Díganme si eso no defrauda al prójimo. Miles de niños mueren al año por esto. También tenemos enfermedades de transmisión sexual, un aumento rampante que no sale en las noticias porque a nadie le importa hablarlo, pero está ahí. También tenemos un aumento rampante en homosexualidad, lesbianismo, en gente extranjera que hasta mutila su cuerpo, en divorcios por la inmoralidad sexual. Y tristemente también ha habido un aumento bien grande en suicidios por todo esto que hemos hablado. Porque gente que abortó no puede vivir con la culpa. Porque gente que ahora tiene enfermedades venéreas por vida no quieren vivir así. O porque gente que mutiló su cuerpo ya no sabe qué hacer porque no pueden volver atrás. Y eso Pablo está enseñando aquí, que todo acto de inmoralidad sexual es un acto primeramente de deslealtad y de traición y violencia contra Dios, pero también con la humanidad. Así que, hermanos, resumiendo estos tres que, veamos que la santificación es una obra de la libre gracia de Dios. Y es Dios con su poder que nos da la capacidad de poder cumplir o vivir dentro de estos tres que, de abstenernos de inmoralidad sexual, de que sepamos cómo controlar nuestros deseos y de que no defraudemos a nuestro hermano. Y como hablamos las semanas pasadas, hermanos, ya andamos unidos a Cristo. Nosotros estamos en el camino de la santidad y la pureza sexual que agrada a Dios. Ahora quiero que sepan, ¿verdad?, que el fin principal del hombre no es llegar virgen al matrimonio, casarse y vivir una vida feliz por siempre en un cuento de hadas. Eso está bien, sí se puede. Pero el fin principal del hombre es vivir en santidad y pureza para glorificar a Dios, porque el premio final es Jesucristo mismo, hermano. Y quizás hay gente aquí que piense que, así como pensaban algunos jóvenes de la cultura de la pureza, de que ya yo perdí la pureza, yo la perdí, nunca la voy a poder recuperar.
Y oiga, así como Pablo nos dijo que repitiéramos y repitiéramos, yo repito también que el que está unido a Cristo no pierde la pureza, porque la pureza no es de él en sí, es del Cristo. Cristo nos vistió con su pureza y nos mantiene en la pureza. Y si estamos en ese camino es porque Él nos ha guardado. Así que, hermano, vengamos, caímos en el camino, vengamos en arrepentimiento, confesemos, vengamos ante el Señor Jesucristo, que Él nos purifica, y vivamos en una vida que busque agradar a Dios. Usemos a nuestros pastores y ancianos como consejeros, estemos pendientes unos a otros y oremos al Espíritu Santo para que la próxima vez que venga la tentación podamos hacer como José y salir corriendo. Así que, hermanos, quiero aprovechar también para hablar a los niños y jovencitos. Tengo niños aquí al frente, tengo aquí en el medio, tengo niños, por atrás allá también tengo niños y por el medio aquí. Niñitos y jovencitos, cuando hablamos de pureza sexual, hablamos de pensamientos, lo que pensamos, lo que decimos, palabras, pero también de lo que hacemos. Los besitos son para cuando ustedes se casen. Sus partecitas privadas no son para que nadie las toque ni las vea. Solo papá y mamá para ayudarlos, ¿verdad?, cuando se están limpiando y bañando. Ahora, los niñitos y jovencitos, tampoco ustedes pueden ver y tocar las partecitas privadas de otros niños y niñas. Eso es solo para cuando usted se case. Y si tienen dudas y preguntas, hablen con papá y mamá. Pero también les recuerdo a los niñitos y a los jovencitos que si algún día ustedes ven o tocan lo que no debían, pidan perdón, confiesen. Y aún así seguirán siendo puros por la pureza del Señor Jesucristo. Y a las personas que quizás están lidiando con su relación con Cristo o que no están claros si están en Cristo, sepan que Dios es santo, mis hermanos. Y solo puede haber gente santa alrededor de Él. Pero la pureza no viene de nosotros. Sepan que el infierno está lleno de inmorales sexuales. Eso estamos claros. Pero también el infierno está lleno de gente que dijeron ser puros. Y es porque todos pecamos, hermanos. Todos hemos caído de alguna forma u otra en la inmoralidad sexual, ya sea en pensamiento, palabras o acciones. Y estamos condenados al castigo. Eso es lo que dice Pablo aquí. Pero tenemos un gran pero, y es el Evangelio de Jesucristo. Y es que Él promete que aquel que venga en arrepentimiento genuino, Él lo purificará, Él lo limpiará en santificación y se lo presentará algún día en gloria, santo, sin mancha. Así que ese es mi anhelo, que ustedes mediten en esto y tengan en cuenta que solamente en Cristo podemos tener la pureza. Así que ya vimos esos tres, ¿qué? Esas tres exhortaciones de Pablo. Ahora voy a ir al segundo punto con las tres razones que Pablo da a la iglesia para la santidad y, como les dije, cada una asociada con una persona de la Trinidad. Y el punto 2 es que Dios mismo cuida y preserva a su iglesia en el camino de la santidad y la pureza sexual. Vamos a leer los versículos 6b al 8. Dice así: porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. Y ese primer porqué o esa primera razón y advertencia que Pablo da tiene que ver con la segunda persona de la Trinidad. Pablo dice, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Recuerden que la epístola, el contexto es la venida de Cristo. Estamos esperando al Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo aquí, viene un juicio futuro de Jesucristo para todos aquellos que viven en inmoralidad sexual. Entonces Pablo le dice a la iglesia, absténganse de inmoralidad, controlen sus deseos sexuales, no defrauden a otros con su conducta sexual, porque el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es un vengador. Va a traer juicio, justicia en el juicio final y ahora. Entonces Pablo veía el desenfreno rampante de su época en cuanto a la inmoralidad sexual como parte de ese juicio de Dios. Hemos visto esto muchas veces. Romanos 1:24, Pablo dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego en Romanos 2:5 al 6 dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Pablo aquí aprovecha a decirle a ellos, el Señor es vengador y yo se los he enseñado a ustedes solemnemente. Yo se los dije ya.
Y ese es el primer concepto. Hermano, nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, los que estamos en Cristo. Pero viene un juicio y daremos cuenta. Y ese juicio debería llevarnos a tener conciencia de que debemos andar en pureza sexual. La segunda razón y advertencia, o ese segundo por qué, Pablo dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces la advertencia anterior tenía que ver un poquito más mirando al futuro. Pablo está diciendo a la iglesia, miren al pasado, Dios los llamó, Dios los eligió, ustedes son parte de su reino para vivir en santificación. Entonces, como Dios los llamó a su reino, Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, ustedes tienen que ser santos en santificación. Pero no solamente eso que Dios los llamó, sino que Dios no los deja solos, sino que Él está ahí guardándolos, llamándolos a santidad, afirmándolos en esa santidad hasta que su Hijo Jesucristo regrese. Entonces, el comentarista Weimar dice algo muy bonito aquí. Dice, no debemos abstenernos de la inmoralidad sexual solo por temor al juicio de venidero de Jesucristo, sino también por gratitud y asombro al considerar que Dios Padre nos ha llamado y separado del mundo para que seamos su propio pueblo santo. La santidad y pureza sexual no debe considerarse como una triste represión, repito, como una triste represión, sino como un alto y gozoso privilegio. Y la tercera razón, o ese tercero por qué, aunque si ven sus Biblias no dice por qué, pero es por tanto, así que casi pego los tres por qué. Pablo dice, por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Y aquí Pablo está trayendo ahora la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, esa persona que nos da el regalo de la santificación. Y Pablo está diciendo, aquel que rechaza la exhortación, el que decide vivir en inmoralidad sexual, no está rechazando a hombres, sino rechaza a Dios, que da el regalo del Espíritu Santo. Por ende, no es cristiano, porque el que rechaza no es cristiano. Porque el cristiano verdadero, por la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, puede vivir en santidad y pureza sexual, y cuando cae, el Espíritu Santo le da el regalo del arrepentimiento genuino, para que pueda venir en ese arrepentimiento, pedir perdón y ser restaurado y santificado. Y esto es parte grande de lo que le faltaba a la cultura de la pureza sexual, según hablamos, el poder del Espíritu Santo y la gracia en Jesucristo. Porque los mecanismos y las estrategias solamente nos pueden llevar hasta cierto punto en ese caminar de la pureza sexual. Pero es solo con el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, que podemos vencer las tentaciones, mortificar el pecado de inmoralidad sexual y andar en santidad para agradar a Dios. Solo aquellos que están unidos a Cristo recibimos ese regalo. Sépanlo, no es para todo el mundo, es para aquellos que han sido unidos a Cristo. Y así podemos, ¿verdad?, vivir una vida con una sexualidad santa y que agrade a Dios. Y para cerrar aquí, mis hermanos, ya hemos visto que es la voluntad de Dios que su iglesia ande en santidad y pureza sexual, que se abstengan de inmoralidad, que cada uno controle sus deseos y que no defraude a su hermano con la inmoralidad sexual. Pero también vemos que no es una tarea de nosotros principalmente, sino es una tarea de Dios mismo, que guarda a su iglesia y la preserva en ese camino de santidad y pureza sexual, pensando en que cada persona de la Trinidad está obrando para guardarnos. Y a los que nos visitan o que quizás no conocen al Señor, ya ustedes han escuchado lo que Pablo enseña. Pero también Pablo dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, esto que quiero decirles, esta otra advertencia. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mi ruego hoy es que examines tu vida y si hay pecado de inmoralidad sexual, pensamientos impuros, palabras impuras o hasta el mismo acto de inmoralidad sexual fuera del matrimonio, que sepas que hoy se ha ofrecido el Evangelio, que ese regalo de la pureza está ofrecido hoy por medio del llamamiento del Padre, por la salvación de Jesucristo y por la obra de santificación del Espíritu Santo. Y ese es el Evangelio, que si confesamos nuestros pecados, como lo hemos venido haciendo en la liturgia hoy,
que vemos la ley y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos esa pureza. Y entonces, iglesia, esto que Pablo escribió en 1 Corintios 6, 9 al 10 no se quedó ahí. Es claro que ninguno de esas personas que él menciona, esa gente que vive así, va a heredar el reino de Dios. Pero él no lo dejó ahí. Mira que dice el verso 11. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que como Pablo dice aquí, yo te recuerdo solemnemente que si estamos en Cristo, no importa si somos solteros, casados, niños o adultos, muchas veces caímos en esto y caeremos. Pero Pablo le enseña aquí que esto éramos antes nosotros, que ahora hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Tenemos pureza por la obra de salvación y que entonces esa obra de santificación de dos Padre, Hijo y Espíritu Santo nos va a ayudar a andar en pureza sexual que agrada a Dios, separados de la inmoralidad, para así, como decía Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 3 y versículo 13, podamos tener corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Así que esa es la exhortación que tengo para hoy, como dijo el pastor, que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos, hermanos, si pueden ponerse de pie. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias, y gracias porque nos das el regalo de la sexualidad, pero más que nada gracias por el regalo de la santificación por la obra del Espíritu Santo, a través de tu llamamiento, Padre, y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Permítanos poner nuestra confianza para vivir una vida que te agrade solamente en ti, en Jesucristo, reconociendo que el premio mayor es estar en la eternidad, gozando y disfrutando del gran Salvador y Señor que tenemos en Jesucristo. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.